tratar de intercambiar hoy un poco el tema que metió el profesor Fernando, que es la biodiversidad de la chacra andina amazónica como sustento alimentario en estos tiempos de COVID-19, sobre todo en este momento de pandemia, que como la chacra está alimentando parte de la población aquí en Ecuador. Para ello yo quisiera comenzar, porque vamos a entrar a la parte de biodiversidad, pero biodiversidad no solamente es como plantas, especies de animales y vegetales. Como lo dice Daniel 2002, la diversidad de la vida en la Tierra no solo responde a la variedad de especies vegetales y animales y ecosistemas existentes en la naturaleza, que le hace conjuntamente, no separadamente como se ha hecho hasta ahora. Aquí en Ecuador hay todo un movimiento donde se estudia integralmente entonces la biodiversidad de esa manera. En la Sierra Andina, que es donde yo vivo, en Ibarra, y trabajamos también con el profesor Wilfredo Franco en la Amazonía, en una universidad que se llama INCIAN. Estamos trabajando y hemos observado que la vida de los indígenas depende en gran medida de sus saberes locales y ancestrales. Es la herencia de la coevolución entre la naturaleza y estos grupos humanos que han evolucionado conjuntamente. Tanto el bosque en la Amazonía como toda la zona de la sierra donde están nuestros páramos. Los grupos humanos aquí han transformado sus ecosistemas de acuerdo a sus creencias, valores, prácticas, conocimiento y sobre todo la cosmovisión de estos pueblos andinos y de los pueblos de Amazonía, igual que los nuestros en Venezuela, que tienen en lo mágico religioso, hay ciertas consideraciones con plantas y animales, son curativas, medicinales, mágicas. De esta manera entonces han desarrollado sistemas complejos de manera del manejo de esa biodiversidad, que resultaron en altísimos niveles de agrobiodiversidad, como son los patios productivos, como se llaman en Venezuela, huertos familiares, la chacra o las chagramas, como se llama también en la Amazonía. A ver, ¿pero qué son las chacras? Son sistemas agroproductivos que se han adaptado durante muchísimas generaciones a las condiciones de la biodiversidad y ese medio ecológico tanto de la Sierra Andina como de la Amazonía. Y aquí se considera un sistema sostenible. Yo estuve trabajando esto en Venezuela, también sus sistemas son considerados sistemas sostenibles. Es un espacio productivo para la familia, porque de ahí se alimentan la familia, es la botica de la familia. Y ellos comparten ese espacio entre la fauna silvestre de plantas y animales, asociados totalmente para la polinización o para obtención de madera, etc. Además, las chacras son un reservorio de agrobiodiversidad, de semillas y conocimientos. Fíjense que se trabaja todo unido, ¿no? No solamente plantas y animales, sino toda esa parte cultural. Entonces, hay una serie de conocimientos tanto en las dos chacras, la chagrama en la Amazonía y la chacra en la zona andina. Y también espacio para la transmisión generacional. Se transmite de generación en generación su gestión, cómo se maneja. Provee además alimentos, como les decía, medicinas, plantas terapéuticas y diverso potencial económico de uso, porque de ahí salen también para la venta, porque no todo se produce en la chacra. Hay cosas que no se producen que deben ser comercializadas para los productos de ella para poder comprar el resto. La chacra tradicional, como se le conoce aquí, se establece y se maneja en etapas, en el caso de la Amazonía. La tumba, quema, siembra y cosecha, y otras partes más. Pero básicamente son esas. Dependiendo de las condiciones del bioma y de los suelos se trabaja. En el caso de la Amazonía son chacras itinerantes, en el caso de la Sierra Andina son chacras permanentes. Ambas se trabajan como mincas, es decir, la gente se asocia en comunidades y estas comunidades trabajan lo que son las chacras de la familia, se ayudan entre todos, o es colaborativo y cooperativo, o hay chacras comunales para la alimentación de ellas. El sistema agroalimentario de aquí de estos grupos humanos ha sido impactado por la cultura central y la cultura local, modificando los hábitos alimentarios de dieta y la economía familiar de ellos. Cada generación depende cada vez más de los supermercados y de los ingresos que pueda producir la chacra para comprar pastas y grasas en general. Todo ello ha influido en cambios en la chacra tradicional y debe producirse cada vez más para el mercado y con ello menos para la familia. Eso es uno de los impactos que estamos viviendo en ambos lados, tanto en la Amazonía como en la zona de la Sierra Andina. Aproximadamente en los años 70 se introdujo el café y el cacao como unos productos para cultivar bajo sombra, sobre todo en la chacra quichua de Amazonía.
Los pueblos quichuas y aguas son los que trabajo aquí en la Sierra Andina y en la zona del Amazonas. Desde hace 10 años aproximadamente se produjo también la guayusa. La guayusa es una planta totalmente medicinal, la tienen aquí con la señora, que está recogiendo justamente las hojas que son las medicinales. Y ahora avanzan otras plantas como el sainchi, el vainilla, jengibre, entre otros cultivos que cada día están transformándose en monocultivos. Esta fase del cultivo comercial, porque ellos necesitan comprar otras cosas. Sobre todo perjudica mucho a la chacra itinerante de la Amazonía y fomenta cada vez la chacra más permanente, como la que tenemos aquí en la sierra. La chacra permanente agota cada vez más los suelos y por supuesto trae más plagas y enfermedades también, reduciéndose año a año los rendimientos y afectando bruscamente la agrobiodiversidad de la zona. ¿Cuáles son los impactos sociales, económicos y ecológicos que se relacionan con ello? El primero es el impacto de presiones económicas derivadas de la transculturización. Cada día más se pierde el lenguaje y los cambios de costumbre y hábitos alimentarios de la zona. Ahí tienen alguna fotografía donde se mezcla en la primera lámina, en la primera fotografía a la derecha, lo católico, por ejemplo, con lo pagano, como lo llaman los católicos, de las creencias mágicas de los indígenas quichua. O el comer el churo, que es el gusano de la palma moriche, que también nosotros lo comemos allá, o los caracoles, los churos que llaman aquí, sobre todo en la época de Semana Santa, se consume muchísimo. Hay también un crecimiento de la familia, menos tierra y por familia, lo que trae como consecuencia entonces que haya mayor derivación de que la chacra se pierda. Y la colonización de tierra por la agricultura convencional, sobre todo para la ganadería y monocultivos. Y un desarrollo industrial urbano, como se muestra en la fotografía que está allí. Hay demandas y oportunidades de mercado, tanto nacional como internacional, cada día más del cacao, de la pitahaya, de la guayusa, de la vainilla, que cada vez conquistan más los mercados externos y entonces hacen que nuestras chacras desaparezcan de policultivos a monocultivos. Hay una potencialidad de rubros poco conocidos de la agrobiodiversidad amazónica y la Sierra Andina que cada día se conoce más. Hay 14 variedades de maíz, por ejemplo. Hay tubérculos como la oca, y entre otros que a veces se están perdiendo también. Hay programas estatales de desarrollo agrícola con estímulos, pero para la utilización de agroquímicos, semillas y tecnología de mercado, ya no con los paquetes listos. Entonces hace falta muy bien programas aquí que estimulen la chacra y las chagramas en la Amazonía. Uno de los casos bien típicos que está ocurriendo ahorita es el caso de la pitahaya. Aproximadamente son 700 hectáreas, 800 hectáreas y más de 70 millones se producen anualmente. Que se están transformando nuestras chacras en monocultivos para la producción. En una de ellas, este es el caso de la Amazonía, donde cada día hay mayor, exige el mercado internacional esta fruta. En el caso de la chacra andina, en un espacio aproximadamente de 250 metros cuadrados, podemos conseguir 181 especies identificadas, un espacio de 250 metros cuadrados, 138 géneros y 53 familias botánicas. Es un espacio muy rico, como se dan cuenta en el número de especies identificadas que pudimos optar. Hemos trabajado ya cerca de 53 chacras y más o menos eso es un promedio de lo que estamos consiguiendo en cada una de ellas, lo cual permite una gran agrobiodiversidad en la zona. ¿En qué se utilizan o cómo clasificamos nosotros? Las clasificamos en 4 categorías: alimentarias. No está haciendo el efecto. Alimentarias, medicinales, ornamentales y agroforestales. Las que predominan son las alimentarias con 55.8. Continúa la medicinal con 17.68 y la ornamental con 16 y aproximadamente 11% la agroforestal porque están rodeadas permanentemente de árboles madereros o frutales en ambas chacras, tanto la andina como la amazónica. En el caso de la andina logramos establecer un calendario basado en los meses del año, en la fase lunar, en las festividades, cuándo se abona, cuándo se siembra, cuándo se cosecha y de acuerdo al clima. Es un calendario hecho con la gente y lo cual nos permite establecer y lo relaciona muchísimo con las festividades Raimi, Inti Raymi, Garaimi, de cada una, Paguaraimi, de cada una de ellas con la Semana Santa. Siempre están relacionadas la producción de ciertos cultivos con alguna festividad que ellos tienen. También determinamos la sustentabilidad de esa chacra, donde podemos observar que
hay dos puntos claves, dos indicadores, como es el nivel de organización y participación comunitaria es muy alto, casi 5, y la distribución de recursos y oportunidades son muy altas. Las más bajas son eficiencia económica y la autogestión, porque son chakras que lo que permiten es la alimentación de la familia y el sobrante es lo que se vende en el mercado. Pero estamos haciendo una pregunta hace unos cuantos años ya. ¿Podremos concebir e instrumentar una agricultura amazónica y de la Sierra Andina sobre los principios agroecológicos que permita conservar la biodiversidad o la agrobiodiversidad? Es una pregunta que siempre nos hemos estado haciendo de hace aproximadamente 5 años que yo llegué acá, voy para 6 y estamos trabajando en ello. Hemos dirigido algunas acciones, otras no se han podido hacer para transformar esa chacra andina. Reforzar, por ejemplo, las culturas ancestrales mediante la apertura de oportunidades, valorando y organizando la organización comunal, la parte cultural y económica y ecológica del área. Hemos fortalecido la chacra como sistema, con técnicas de insumo de la cuarta revolución industrial, que no sean degradantes, más bien que sean técnicas agroecológicas, que permitan la producción, yo no diría orgánica, sino más bien porque el orgánico implicaría no uso de ningún tipo de agroquímico, mientras que la agricultura, la agroecología permite algún uso de agroquímicos, sobre todo los verdes. Uso de biofertilizantes, micorrizas, controles biológicos, hemos establecido varios ya aquí. Y además hemos promovido el valor. Hemos establecido la producción de algunos de esos productos. Hemos pensado en 2 escenarios que pueden ocurrirle en la chacra para un futuro, dentro de 30 a 50 años. El primer escenario, la chacra tradicional desaparece como tal. Vamos a ver, y voy a leer. Las tendencias actuales de la degradación continua, no hay acciones determinantes del Estado y la sociedad y la agricultura amazónica tradicional es sustituida por la agricultura convencional, es decir, iríamos hacia los monocultivos y al más uso de los agroquímicos. Con la desaparición de la chacra, se va a considerar el curso de la culturalización de las sociedades indígenas y la pérdida irreparable de las lenguas, saberes ancestrales y agrodiversidad si trabajamos la diversidad desde el punto de vista integral. Continúa la desaparición de la biodiversidad y la afectación el problema del agua, no tanto en la Amazonía, en toda la sierra, porque los páramos son los que producen el agua y son sistemas o ecosistemas muy sensibles, igual que los de Venezuela. Aquí predomina un espelete solamente, en Venezuela tenemos 3 especies, y la cantidad de plantas que son capaces de hacer ese acolchado es mucho menor y que está perjudicando muchísimo con la presencia de toda esa agricultura y monocultivo. La chacra entonces es centro de gravitación cultural y económica y base de la soberanía alimentaria en la Amazonía y en la Sierra Andina. Vamos al segundo escenario. Tendríamos un segundo escenario donde la chacra tradicional evoluciona mediante la incorporación de la ciencia y la tecnología. En este caso, el Estado, la academia, nosotros como universitarios, la comunidad organizada, la inversión internacional generarán sistemas agroproductivos fusionando saberes ancestrales y las tecnologías avanzadas. No solamente las tecnologías, hay mucho saber en nuestras poblaciones que para la gestión de esos sistemas agrícolas que son fundamentales, donde la agrobiodiversidad es sumamente importante. Incluiría variedades productivas de alta demanda y de alto valor, pero no yéndose a los monocultivos, sino a los policultivos. Existirían agroindustrias asociadas a la producción en chacras, y no como ahorita, que lo poco que se vende de la salida de la chacra, y hay un dato bien interesante para la zona andina, el 62% de los pequeños productores que lo que manejan son las chacras, justamente son los que alimentan toda la zona andina. Las normas y estímulos a la producción tradicional permitirían reforzar a las chacras como barrera para la agricultura convencional y a la degradación ambiental. Las chacras hay que hacerle cada día más estímulo y que no desaparezcan por el factor turismo o el factor urbano o por el factor comercial de los monocultivos. Los mercados reconocerían los valores ambientales de la chacra y pagarían las diferenciales de precios por sus productos. Son productos de las chacras que no se utilizan ningún tipo de agroquímico, o muy poco lo que se usa. ¿Cuáles son los retos de la ciencia y la tecnología en cualquiera de los 2 escenarios? Primero, formar talentos humanos como los que están formando la UNES en profesiones relacionadas al desarrollo de ambiente, tanto de la Amazonía como de la Sierra Andina. Crear conocimiento sobre la biodiversidad, las tierras y las aguas, tanto de la Amazonía y la transición andino-amazónica, que es todo el pie de monte. Fomentar el intercambio de saberes y conocimiento entre los pueblos y nacionalidades
nacionales y la academia, que a veces estamos separados, ¿no? Los pueblos, por un lado, en este momento hay todo un trabajo que se está haciendo para unir. Van a ver al final de la presentación que les tengo un regalo visual y que además lo van a poder manejar desde ella. Realizar proyectos de investigación y desarrollo en agroecología, agroindustria, biocomercio, arquitectura sostenible, focalizados hacia el medio amazónico sobre todo, aunque en la Sierra Andina también se necesita. Evaluar los suelos del piedemonte andino y la planicie amazónica occidental, con énfasis en mantenimiento de la fertilidad natural, porque es donde más duro se le está dando desde el punto de vista de los monocultivos. Además de eso, realizar proyectos de investigación, desarrollo en microbiología, biotecnología y genética aplicada a los recursos amazónicos de la Sierra Andina. Yo creo que todo esto se aplica perfectamente también a Venezuela. Desarrollar además la chacra tecnificada, sistemas agrícolas, confinados y de variables ambientales controladas a ser implementados en el área urbana y periurbana de las ciudades amazónicas de Sierra Andina. Tenemos que empezar también con las chacras a nivel urbano y periurbano. Aquí se ha comenzado en algunas ciudades. Orientar al Estado en la formulación de políticas públicas y programas de inversión para el desarrollo de las provincias amazónicas y de la Sierra Andina, priorizando las chacras por encima de la agricultura convencional. Estamos viéndose a eso, donde le digo que hay un dato que cuando lo obtuvimos, que el 62% de la alimentación de la sierra proviene de los pequeños agricultores de esa chacra, es un dato que verdaderamente, y sobre todo en los mercados tradicionales donde más se venden los productos de estas personas. Son productos pequeños porque no son con uso agroquímico, no son una papa chola, por ejemplo, que dicen aquí, que es una papa muy grande, que sí se usa el agroquímico, y ahí no, en las chacras hay cerca de 12 variedades de papas en la zona andina, y hay unas papas pequeñas que son, y hay una papa negra que se cultiva solamente en la chacra andina. Hay dos modelos que yo quisiera presentar. El primer modelo es este, un modelo en el cual está marcado el Estado ecuatoriano, donde hay un marco legal y la sustentabilidad como modelo de desarrollo, que es la plataforma. Hay un modelo de desarrollo implementado para las instituciones, tanto privadas como no privadas. Hay una educación formal, dentro del modelo. Todo eso lleva al ser, al convivir, al conocer y al hacer, si nos acordamos de las propuestas educativas que existen actualmente a nivel internacional, para un desarrollo comunitario, para el buen vivir. Esa palabra ya les debe sonar bastante por allá también, igual que aquí. Hay un desarrollo comunitario que nos lleve más bien a una convivencia con la naturaleza, buscando la sustentabilidad de sus sistemas agrobiodiversos. Nosotros, a lo largo de la investigación que hemos hecho en la zona de la sierra específicamente, hemos montado un posible modelo de lo que podría ser una chacra agroecológica, una chagrama agroecológica familiar, con recursos naturales que valoran los saberes ancestrales locales. En este caso, en una comunidad llamada San Clemente, en la ciudad de Ibarra. Si nos damos cuenta, son espacios pequeños. Este espacio lo que tiene son 250 metros cuadrados, que es el promedio de las chacras aquí, donde vamos a ver diferentes, diferentes subsistemas dentro de ellos. En el caso, por ejemplo, tenemos los cultivos en forma circular, lo cual permite colocar alrededor de ellos sistemas o barreras de ajo o ruda o cualquier otro tipo de planta que pueda colocarse como barrera de insectos o de otros organismos. Una zona justamente de cría de peces, que la tenemos en esta zona, pero también tenemos una zona también de cultivo que la tendríamos de este lado. El maíz, que es la base alimentaria de los pueblos andinos acá, junto con la producción pecuaria, que en este caso básicamente está basada en tener un ganado vacuno, un porcino, y predomina también el cuy, que no es más que el conejillo de India para nosotros, y cultivos de hortalizas, y rodeado de bosques con frutales. Esto es más o menos, eso fue hecho con los integrantes de la comunidad de San Clemente, cómo verían ellos un sistema después que se les dieron una serie de cursos que fuese sustentable y cómo sería una chacra ideal. Esta chacra que está aquí es una chacra comunal que se está construyendo justamente en esta población de acá, en San Clemente. Esta está basado, ahora sí, está basado en un modelo también que estaría integrado por un sistema que es la chacra y los subsistemas que ya mencionamos a continuación, que le dijimos, con 4 ejes transversales: la cosmovisión andina, que son todas sus creencias, valoraciones que tienen y su percepción acerca de lo que es la naturaleza. Ellos hablan, por ejemplo, que la chacra le da paz,
ellos se sienten mal y van a la chacra y hay felicidad. Ahí es su farmacia, su botica allí. Hay una percepción de la comunidad acerca de lo que debe ser la chacra, la sustentabilidad como es transversal y un modelo real de agroecosistemas que estuvimos trabajando con las 52 chacras y tuvimos modelos reales, fueron aproximadamente 12 modelos reales de los cuales se pudo extraer después el modelo ideal que acabamos de ver. Entonces, para ello, la chacra entonces permitiría seguridad y soberanía alimentaria, calidad de vida familiar acorde con los estándares y acorde de la población ecuatoriana. Hay una conservación de la agrobiodiversidad, que la zona es bien importante, y hay ejemplos para otras comunidades agrícolas. Y finalmente, creo que en el tiempo justo, les quería indicar que nosotros hemos producido un libro que se llama Sembrando Viticultura, la chacra como espacio multifuncional en las comunidades indígenas andinas. El link lo tienen aquí arriba, lo pueden bajar gratuitamente, está en la plataforma de la Universidad Técnica del Norte, y aquí está mi correo, cualquier, si a la orden para cualquier pregunta, si nos da algunos minutos de tiempo. Entonces, esto yo se lo voy a pasar al profesor Fernández para que tenga la presentación y puedan bajar también. Aquí está el link de todas maneras, lo pueden bajar gratuitamente. Es un libro que recoge varias experiencias. Primero, una revisión bibliográfica bastante grande de lo que es chacra, patio productivo a nivel de América Latina. Y es con la parte de agrobiodiversidad de la zona. Y luego una serie de experiencias de diferentes autores que hemos venido trabajando, algunos tesistas, algunos son docentes investigadores del área, hasta modelos de agronegocio logramos montar, están en el libro. Estamos en la segunda etapa ya de un segundo libro, donde va a haber más experiencia y los avances que hemos logrado justamente en las acciones que les acabo de indicar que venimos haciendo y en los modelos que estamos desarrollando en la misma. Ok, damos entonces, creo que quedan unos minutos para preguntas, profe. No sé si hay inquietudes, preguntas acá lo que les acabo de presentar, muy rápidamente, por cierto. No sé si tienen que ver con alguna de las investigaciones que ustedes están realizando también. Es interesante. Buenos días, profesor Jesús. Por acá en el chat tenemos una pregunta del señor Joao. ¿Cuál es el promedio de personas en cada chacra? Fíjate, hay familias, a veces son familias nucleares. Papá, mamá y aproximadamente 5 hijos, de 3 a 5 hijos. O son familias extendidas que llaman. Es decir, mamá, papá, hijos, tíos, abuelos. Y sobre todo hay una costumbre que también existe en Venezuela, es que guarda un pedacito de la tierra para el hijo. Entonces se va haciendo una familia extendida. Y las chacras cada vez crecen. Le quitan espacio a la chacra como tal para la sobrevivencia de la familia. Pero existen también lo que se llaman las chacras comunales. Las chacras comunales son espacios de la comunidad donde se cultiva para todas las familias de la comunidad. Por ejemplo, en San Clemente, uno de los sitios que estamos trabajando, tiene 62 familias. En el caso, por ejemplo, de Peguche, que es una cascada muy famosa turísticamente, son 32 familias y hay también chacras comunales donde subsisten, hay unos productos que no se pueden trabajar en las chacras por familia, se hacen en forma comunal y sobre todo para la venta. Ahorita en los tiempos de pandemia, que era lo que decía que me iban a ir hacia esa pregunta también, en los tiempos de pandemia ellos justamente están llevando la alimentación a las casas, montan cestas con diferentes productos de la chacra a precios económicos y los llevan a los hogares directamente.
y está siendo un sustituto, sobre todo en la parte vegetal, no tanto animal. No sé si hay otra inquietud. ¿Me escucha, profesor? ¿Ah? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Nosotros tenemos una experiencia parecida con lo que tú apresentó nosotros en Guatemala. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuál es la fuente de energía que estas chacras utilizan para la cocción de alimentos, lo que utilizan como energía? Como energía para los alimentos, hay dos tipos de energía que se puede utilizar. El biogás, como tal, están utilizando en algunas comunidades, producto de los animales que tienen en las casas, como son el ganado vacuno, porcino y caprino, en algunos casos, sobre todo en la Amazonía. En el caso, por ejemplo, la leña, que se sigue utilizando muy fuertemente, a pesar de que hay que utilizar los árboles como tal, pero son básicamente las ramas secas que se están utilizando o restos que ellos cosechan. Pero sí se sigue utilizando fuertemente la leña, sobre todo de los árboles que están alrededor de las chacras. Y en la parte del gas doméstico, que son los tres tipos de energía que estamos utilizando. En el caso del biogás se utiliza también para la parte eléctrica. No son muchas las familias que utilizan eso, ¿okay? Es muy poco. Justamente en la universidad donde yo trabajo hay todo un programa de biodigestores que se están llevando a las familias para que empiecen a producir cada día más el biogás a partir de, como se ha hecho en Costa Rica, México y muchos de los países latinoamericanos. Y creo que Brasil también tiene, si mal no recuerdo, sí, tiene algunos ejemplos de mí. Okay, lo que estamos haciendo, solamente a nivel de comentario, no me disculpe, lo que estamos haciendo en Guatemala son proponiendo a las chacras, ya llaman charcas, ¿no? A las charcas estamos proponiendo la formación de pequeños bosques de autóctonas, exóticas de rápido crecimiento para evitar la destrucción de los bosques, que es un problema bastante grave en Guatemala. En Guatemala, 75% de la comunidad, la población indígena, utiliza la leña, ¿no? Entonces hay una degradación muy fuerte de los bosques naturales. Nós estamos trabajando con el gobierno en el sentido de formar pequeños bosquecitos de rápido crecimiento para que se coseche en 3, 4 años y así evitar la destrucción del bosque nativo. Un comentario y me disculpo, ¿ok? Sí, no, muy bien. Aquí se hace, pero a nivel de las cercas vivas, con cercas vivas, y se utiliza no solamente para el ramoneo de los animales, sino también para la utilización de la leña. También es muy utilizado y sobre todo se está sembrando la teca como árbol maderero en ciertas zonas de la cerca, no toda la cerca, sino un trozo de la cerca, porque también necesitan frutales alrededor de ellos, que no solamente para la alimentación humana, sino también para la alimentación animal y para venta, para el comercio. El caso de la pitahaya, que no es un árbol, pero en la Amazonía está causando estragos porque se han perdido las cercas vivas justamente para incluir a la pitahaya. Profesor, ¿me escucha? ¿Quién es? Osvaldo. Ajá, ya te veo. Bien. Habla de una valoración de la producción de las chacras por alguna, o sea, pagar un precio mejor por los productos de las chacras, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de certificação orgânica, porque são produtos sem agroquímicos? É algum tipo de certificação orgânica que venha a valorar esses produtos para que chegue, por exemplo, no mercado com preço diferenciado, como se vê em muitos sitios? Sí, fíjate, hay varias formas. No les comenté nada de esto. Fíjate, en las poblaciones de San Clemente está muy cerca de los páramos nuestros aquí en la zona andina. Ellos hacen especie de un caldo a base de pata de ganado y a veces lleva arroz, a veces no. A veces sí, a veces no. Y lo suben en unas tarrinas, en unos envases plásticos, lo suben a la zona del páramo y los entierran a lo largo de los cauces. Eso aproximadamente, eso lo hacen en minga, es decir, en comunidad. Y los llevan allí y lo dejan aproximadamente un mes. Al mes lo van a recoger. Y eso está rico en micorrizas.
que son sacadas del páramo, pero son cultivadas porque tienen un caldo de cultivo a través del caldo de pata de y los bajan a las chacras y con eso fertilizan ellos con micorriza a las chacras. Eso, por supuesto, aumenta la productividad porque las chacras son justamente son puentes entre las raíces del cultivo y el suelo para que la solución, donde están los nutrientes, que es en la solución del suelo, pasen directamente a la planta sin necesidad de incorporarse a las partículas de granos de suelo, sino pasa directamente a la raíz. Entonces, esa es una de las formas que ellos están haciendo y les va muy bien. Y la otra es la producción de compostero. En todas las chacras hay compostero, en todas, no hay una que no tenga compostero. Por ejemplo, en el caso de Peguche, la señora María, ella tiene su compostero en el patio de atrás de un sector de las chacras. Y ella va colocando todo. Pero lo interesante es que ella es una dispersora también de semillas. Ella va comiendo mandarina que la tiene en la misma chacra y va tirando. Saca el tomate de la chacra y saca la mano de la cocina y exprime el tomate para sacarle la semilla. Entonces ahí le sigue produciendo. Entonces yo le digo a ella que es una dispersora, ella es un ave, tranquila, o un mamífero pequeño, dispersando semillas por toda la chacra. Es uno de los modelos de chacra, entre comillas, muy desordenado, pero que imita perfectamente a la naturaleza. Mientras que hay otras chacras que son muy organizaditas, ¿no? Como la que ustedes, el modelo que les presenté, que tiene San Clemente, que todo muy bien colocado. Ella no, ella es un bosque y ella va dispersando las semillas por donde quiera. Y ella tiene su producción, es muy buena, es una de las que mayor eficiencia tiene en la producción de frutos y semillas. El maíz sí lo tiene reservado en una parcela, pero el resto de los frutos ella lo que hace es dispersándola, va comiendo y va dispersando, y los hijos también y los nietos. Entonces es un modelo totalmente diferente. De todos los modelos que hemos conseguido, ese es el más productivo, porque imita perfectamente al bosque. No sé si hay otra inquietud. Profe Yariel. Fíjense, lo interesante, yo quisiera en algún momento, estoy ya en uno de los capítulos del próximo libro, va a haber una comparación entre lo que yo estuve realizando allá en Valencia, muy cerca de ustedes, en Palmarote, que tengo toda una serie de datos que aún no han sido publicados, otros no, y comparar con las chacras nuestras, el huerto tropical allá, que es, o el patio productivo. Para nosotros en Venezuela es el patio productivo. Ese patio productivo y la chacra andina y amazónica. Hay datos que también tengo de Venezuela, de otras zonas que hemos estado trabajando, y va a ser interesante esa comparación. El próximo libro probablemente va a tener la comparación de las chacras venezolanas con las chacras andinas de acá y amazónicas, donde hay similitudes en algunos casos, otros no. Por ejemplo, aquí hay dos grandes diferencias entre la chacra amazónica y la chacra andina. La chacra amazónica es itinerante, la chacra amazónica, la andina es permanente. Entonces, donde en la chacra amazónica hay la posibilidad que cada 5 años se pueda renovar, porque es itinerante, que se deja descansar el suelo, mientras que en la chacra andina no se deja descansar el suelo, está durante todo el año produciendo. Eso trae como consecuencia que hay que estar fertilizando de alguna manera los suelos, y entonces una de las maneras que he conseguido es trayendo las micorrizas de la zona alta de los páramos, o la utilización del compostero, o la fertilización con, a veces con productos de la casa también, desechos de animales, etc. Profesor Jesús, le escribí una pregunta al chat, pero sin embargo lo voy a hacer por esta vía, y es la siguiente. ¿Cuál es la postura de estas familias que hacen vida dentro de las chacras cuando existe alguna sugerencia técnica o académica para el buen desarrollo de las mismas? Me explico, un ejemplo, alguna consideración que le hagan a ellos para la protección con respecto a la erosión hídrica cuando siembran en pendientes inclinadas, por ejemplo. Sí, no, fíjate, hay un saber ancestral muy fuerte aquí para el manejo de las chacras. Y cuando tú hablas de pendiente, yo por ejemplo trabajo en una de las maestrías en cuencas hidrográficas, en gestión de cuencas hidrográficas.
y justamente estamos trabajando con muchísimas zonas donde hay cultivos, porque son manejos de, las cuencas están siendo manejadas con monocultivos o policultivos, en este caso la chacra. Y ellos sí, ellos tienen técnicas, ya que más bien nosotros hemos tratado de valorarlas cada vez más. No, fíjate que no hablo de rescatar, sino valorar cada vez más y unirla al saber técnico nuestro. Entonces no es que nosotros vamos, fíjense, hay dos términos que se utilizan. Vinculación, como utilizamos en Venezuela, y vinculación es extenderle la mano al individuo y decirle, ven que yo te doy todos los recursos y te doy todas las razones técnicas para que hagas tal cosa, y lo asesoro. Mientras que aquí se habla de vinculación. Es bien diferente el término, donde la vinculación es el trabajo horizontal entre los técnicos y ese saber popular. Entonces, donde debemos integrar, y eso es parte de lo que trabaja el libro, donde se debe integrar ese saber ancestral, local. Fíjense que hablo de ancestral y de local, porque hay un saber local, pero hay un saber ancestral que proviene de generaciones, pero hay un saber del hoy. Justamente el año pasado trabajamos con una persona en Italia, ecuatoriana, pero que vive en Italia, sobre los saberes del futuro. Y porque hay un saber del pasado, que es ancestral, un saber que se está produciendo en el día a día y un saber para el futuro, que va a pasar. Y entonces hubo una relación donde integramos todo eso. Entonces, sí existe la integración. Casi siempre ellos responden a las sugerencias que nosotros les damos, pero hay unas veces que no, y algunas veces hay dificultades en el manejo por la presencia de recursos hídricos que a veces no es compartida entre alguna de las chacras. Eso sí ocurre, hay conflictos sociales, en otras palabras, como debería ser, para el desarrollo social de esa comunidad por el recurso. Eso ocurre también, ¿ok? Pero sí logramos la integración también. Es un trabajo difícil, ¿ok? Si te estás yendo por esa línea, es un trabajo de años. Muchas gracias, profe. De nada, y a la orden siempre. Ahí está mi correo cuando quieran comunicarse. Si hay otra inquietud. ¿Cómo está de fuerza con todo el trabajo que hizo Carmen allá? Ahora lanzo yo la pregunta. Muy bien, ahorita te comento, vamos a empezar un trabajo con el Jaguar. Hemos contratado a la profesora María Fernanda, que está trabajando con jaguares en el sur del lago de Maracaibo. Y terminamos la pandemia y ya viene para acá. Tenemos un problema grave y una felicidad, ¿no? Hay una sobrepoblación de jaguares, estamos estimando 12 jaguares en la finca. Sí. Hemos tenido una pérdida muy grande con ganado y búfalo. Entonces, esa profesora María Fernanda es del Sebrava, es una asociación que cuida del jaguar. Y esperamos que venga a trabajar con nosotros para hacer control y monitoreo del jaguar. Pero eso es por los corredores que ustedes han colocado, los corredores biológicos que han sido fundamentales en la zona. Yo los recuerdo perfectamente. Son islas, a veces, pero que se conectan uno con otro, y esos corredores son fundamentales para la fauna silvestre, que permite además un desarrollo de esos agroecosistemas también. Una cosa interesante que yo he demostrado acá también es la asociación del eucalipto, que aquí no lo creía. Y con la experiencia que yo tuve ya con ustedes y con Carmen, les demostraba con los trabajos que tiene Carmen, ya tengo publicado con Carmen, que es posible la asociación de cultivos con el eucalipto, el café y el maíz. Y ha sido ejemplo que aquí no me lo creían. Cuando les mostré con las publicaciones que tenemos, algunas familias han logrado, porque aquí hay presencia, igual que allá, de muchísimo eucalipto. En la sierra fue forestado toda la zona. Muchísimo. Yo tengo un parque muy cerca, que es el Parque Guayabilla, le dicen un bosque, pero en verdad es una plantación de eucalipto. Oh, perfecto. Bueno, tú sabes que aquí el trabajo de conservación y ese trabajo de hacer el intercambio entre el corredor de fauna, la parte agrícola, ha sido eso para nosotros, es mucho orgullo. Y ahorita con ese problema que nosotros tenemos acá, hemos sido reconocidos como realmente
sea, tenemos el topo de la cadena alimentar, que son los jaguares, y estamos teniendo acá un trabajo fantástico acá. Claro. Y hay otra cosa interesante que lo pongo como ejemplo también en los sistemas agroproductivos y agrobiodiversos, que es lo que estamos trabajando hoy, es la relación que ustedes hacen con la comunidad. Eso es fundamental. Por eso, la primera transparencia, cuando yo inicio, les digo que la diversidad biológica no solamente es plantas y animales, sino hay una diversidad cultural de lenguas, creencias, costumbres. Y yo creo que esa asociación que ustedes comenzaron a hacer allá, que la recuerdo claramente con la comunidad, pues ha sido fundamental para el éxito también. Eso es un claro ejemplo de los éxitos que se pueden establecer. Yo los uso mucho aquí, porque tengo los datos, pues trabajé la tesis doctoral con Carmen y las publicaciones que ya hay. Y sé que han avanzado más por Carmen, que me ha comentado algunas cosas, lo cual me enorgullece de poder dar ejemplos venezolanos. Estoy trabajando también. Muchas gracias. De nada, Joao. Fíjense, chicos, estoy a la orden si alguno quiere trabajar con agrodiversidad. Hay una cosa interesante. Hace aproximadamente, ya va casi los 10 años, se montó un índice agrobiodiversidad que todavía está en construcción. Yo he tratado de irlo adelantando lo más posible para que deje esta en construcción y que ya verdaderamente sea un índice que podamos utilizar, porque todavía se utiliza el índice de Shannon de ecología, y debemos ya ir cada vez más a la producción de indicadores propios de la agrobiodiversidad. Estoy enfocado hacia eso. No quiere decir que no se puedan utilizar índices de la ecología y llevarlo a la parte de agrícola. Sí se puede, pero debemos ya tener propios en esa parte. Un autor, no recuerdo ahorita el nombre, se me va, estoy tratando de acordarme, que fue el primero que produce un índice de agrobiodiversidad y que está en construcción todavía. Sería interesantísimo que una tesis doctoral pudiese ir hacia ello y producir ese índice junto con otros indicadores que nos permitan medir cada vez más la eficiencia y la eficacia de estos pequeños agricultores, que son fundamentales en todo el mundo, porque no solamente aquí en Ecuador, son fundamentales en Venezuela, en Colombia, toda la zona de Pasto y Popayán, que también yo con ellos allí, con el asunto de los patios productivos, ellos están trabajando fuertemente con los pequeños productores. Los pequeños productores son la base ahorita de la alimentación y sobre todo en este periodo de pandemia. Ha sido fundamental. Han sido, fueron y siguen siendo los productores que alimentan a la población. Buen día, profesor. Lo que pasa es que lamentablemente me tuve que incorporar tarde al foro, entonces estoy solo escuchando y bueno, tratando de anotar lo más que pueda. Próximamente voy a comenzar el doctorado en ambiente y desarrollo, entonces es importante para mí estar clara pues y escuchar todo lo que se refiera a la parte de ambiente y desarrollo. Bueno, yo de todas maneras le voy a mandar la presentación al profesor Fernando para que pueda, Juan, se las pase a ustedes también y la puedan tener. Y está el libro de Chakra con el link que lo pueden bajar gratuitamente de la plataforma de la Universidad Técnica del Norte, que creo que les puede servir. Y a la orden, profe Fernández, y yo estoy dando clases en otras universidades colombianas a través del internet, porque más en este tiempo de pandemia, a la orden, si necesitan para otra actividad, usted sabe que siempre han contado con mi presencia en el doctorado desde el inicio.